Grabando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Último programa del ciclo Desde el Interior, el ciclo 2020. Y hoy tenemos como invitado a Alejandro Biondini. Calqui, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Raúl? Bueno, un gusto saludarte. La verdad, también, bueno, mandarte a través tuyo un abrazo para todos los compañeros, los camaradas que te acompañan y, bueno, felicitarte y agradecerte este privilegio de, bueno, de estar en el programa de cierre del ciclo 2020 desde el interior, digamos, ¿no? Que la verdad que es un programa realmente que pienso yo que abrió una brecha auténticamente federal de todo lo que es nuestro pensamiento nacionalista, así que, en fin, reafirmarte las felicitaciones y el honor por estar hoy acá con vos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Para mí también es un honor tenerte. Hemos charlado bastante, coincidimos en todo. Desde mi parte, yo estoy realmente agradecido con toda la gente del Frente Patriota y de AN24 por haberme permitido entrar con este espacio. Y bueno, después de haberse sumado muchas provincias, y calculo que el año que viene van a ser el resto. Hoy te tenemos a vos para que nos cuentes, a ver, vamos a hacer un pequeño juego, vamos a suponer que vos hoy sos el presidente de la nación. Y de acuerdo a eso, te voy a preguntar cómo son las políticas que llevarías adelante de acuerdo a lo que se está viviendo y cómo pretendemos que sea, ¿no es cierto? Porque va a haber diferencia con lo que están haciendo quienes están hoy en el gobierno con lo que vamos a hacer nosotros los nacionalistas el día que lleguemos. Así que, bueno, a mí me gustaría empezar con un tema fundamental que es el de salud pública, Ujú. ¿no es cierto? Bueno, y en salud pública tenemos dos temas que hoy por hoy son cruciales. Uno es el tema del aborto y el otro es el tema de toda la pandemia, el coronavirus, la vacuna, esta guerra de vacunas que hay, que uno dice que la otra no sirve, que la otra sí sirve y bueno, todo este tipo de cosas. Por eso, a mí me gustaría empezar, si me permitís, Kalki, con el tema del aborto. O sea, todos conocemos tu postura ante el tema y conocemos orgánicamente lo que es la postura del Frente Patriota Claro. con respecto al tema del aborto, ¿no es cierto? Suponiendo, más que suponiendo, viendo que nuestros legisladores se mueven por incentivos, ¿cómo pensás vos que va a salir la votación del día 29? Mira, vos sabés que vivimos en una época donde lo que impera no es la política, sino la politiquería, y donde gran parte de la actual dirigencia prácticamente se manejan como si fueran mercenarios. Teóricamente, de acuerdo a lo que han sido las posturas iniciales, en el Senado debería rechazarse este proyecto genocida de aborto. Algunas versiones dijeron que un par de senadores estaban siendo tentados, hay presiones muy directas. Esta auténtica bruja verde que es Cristina Fernández de Kirchner está haciendo una especie de presión o de lobby personal sobre esta cuestión, por supuesto el resto del gobierno, donde a su vez ella idealmente también quiere como tirar la piedra y esconder la mano, porque no está para nada interesada eventualmente en su condición de presidente del Senado de tener que eventualmente desempatar. Mirá, si es por la lógica de las posiciones iniciales, te reitero, eh, entiendo yo que el aborto debería ser rechazado, pero atendiendo a esa condición mercenaria, como te decía, de algunos senadores,
no solamente por prebendas, muchas veces puede ser por amenazas, puede ser por carpetazos, etcétera, etcétera. La verdad que te diría que hay un final abierto, digamos, ¿no? Creo yo que ojalá triunfe la defensa de la vida. De todas maneras, en el caso evidentemente de un rechazo, bueno, los Provida de toda la Argentina, y fundamentalmente yo creo eso en nombre del futuro de la Argentina, que son tantos niños en gestación y tantos niños por venir, sin duda va a ser una alegría. Ahora, si este proyecto genocida se aprueba, y hablando eventualmente de situaciones de gobierno, bueno, puede haber protestas, puede o no haber problemas, puede haber incidentes, puede simplemente la gente, en fin, retirarse con mucha bronca e indignación a sus casas, pero mirá, esto lo digo con absoluta responsabilidad de mi parte porque forma parte de nuestra estructura, de nuestras propuestas, de nuestra política vertebral. Por supuesto que lo que eventualmente yo pueda decir ahora, y a lo mejor hasta es mejor que sea así, desde algunos sectores va a ser subestimado, ¿no es así? Lo que esos sectores en todo caso deberían considerar que contra todos los pronósticos, hoy el Frente Patriota, y ha sido, incluso en el 2019, una de las 10 fuerzas políticas en la Argentina, solamente 10 fuerzas, con capacidad de presentarse a elecciones presidenciales. Y pese al cierre de acceso a todos los medios, a todos los boicots, incluso el año pasado en mi condición de candidato a presidente de la Nación que nos hicieron, yo creo que el Frente Patriota, con todas esas limitaciones, hizo una digna elección, nos presentamos a último momento, fuimos en ese momento la 8ª fuerza de las 10, y evidentemente el panorama de acá al 23, como va a cambiar de acá al 21, es abismalmente distinto. Incluso en su momento, simplemente haciendo una prognosis, en el 2018 yo dije, en el 2019 vamos a presentar candidatura presidencial y en el 2023 vamos a triunfar en las elecciones presidenciales. Entonces, si lo quieren tomar, digamos, los sectores a los cuales voy a dirigir este mensaje, lo toman, y si lo quieren subestimar, bueno, subestímenlo. En cualquiera de las dos circunstancias tienen todo el derecho a hacerlo. Pero en el caso donde eventualmente este proyecto genocida se apruebe, la posición que nosotros tomamos y adoptamos desde hoy, y lo digo para, como suele decir, el que avisa no es traidor, nosotros consideramos que hay un crimen de lesa humanidad. Y como todo crimen de lesa humanidad, es absolutamente imprescriptible. ¿Verdad? Yo no me voy a meter en los detalles, o ahora no sería materia de análisis el tema de lo ocurrido durante los periodos militares, los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero acá ha habido gente que ha fallecido y hay gente que aún está en prisión, donde se le ha aplicado la figura de lesa humanidad como reclusión perpetua, ¿verdad? Por cuestiones que se han tipificado como genocidio. El aborto es claramente contrario a lo que establece nuestra Constitución Nacional en cuanto a la defensa o a la concepción de la vida, o mejor dicho, a la identificación de que existe vida desde el momento de la concepción, más los tratados internacionales, más lo que es nuestra legislación penal y civil, con lo cual no existe ninguna duda, tanto desde el punto de vista legal y por supuesto desde el punto de vista científico, donde ya la 3ª semana existe el latido de corazón, donde todas las academias serias del mundo justamente identifican cuál es el verdadero surgimiento de la vida. Lo que quiero decir que no existe ninguna duda, ni médica, ni legal, que el aborto es un crimen y evidentemente la multiplicación de los abortos es un genocidio. Por tanto, lo que yo quiero decir ante esa eventualidad o ese escenario,
que a algunos les parecerá imposible o disparatado, y a nosotros nos parece que tal vez forme parte de nuestro futuro, de que el Frente Patriota gobierne en el país en el 2023, nosotros vamos a aplicar, siempre por la vía legal, la figura de crimen de lesa humanidad para los responsables de esto, si esto se produce como ley, entre comillas. Y cuando digo responsables me refiero al actual presidente y vicepresidente de la Nación, me refiero a los que votaron a favor del aborto en la Cámara de Diputados y me refiero también a los que eventualmente voten a favor del aborto, si esto se aprueba, en la Cámara de Senadores. Esto significa que se les va a aplicar un juicio donde la condena va a ser la reclusión perpetua. Y cuando digo reclusión perpetua, digo reclusión perpetua, es decir, reclusión de por vida. Y a todos aquellos profesionales que practiquen el aborto, si esto eventualmente se establece como ley, además del encauzamiento penal, se les va a quitar de por vida el ejercicio de la matrícula profesional. Si lo quieren los sectores a los cuales me dirijo tomarlo en cuenta, bien. Si lo quieren minimizar, perfecto. Pero sepan que esa va a ser la postura del Frente Patriota, donde, por supuesto, siempre en el marco de la ley y del orden, cualquier legislación abortiva o abortista se va a derogar en la Argentina y precisamente se lo va a catalogar como un crimen. No vamos a avanzar eventualmente sobre las madres o las embarazadas o las mujeres, porque hay mucha ignorancia también en el tema y a veces la gente cree que lo legal es lo que está bien, que eventualmente lo practiquen, por lo menos si se diera este periodo de aprobación, porque pensamos que a lo mejor en muchos casos no hay una absoluta conciencia del tema, pero no podemos negar que haya una absoluta conciencia de lo que este crimen significa en el marco del Ejecutivo Nacional, en el marco del Poder Legislativo y, por supuesto, en el marco de aquellos profesionales de la salud. Así que en ese sentido, mi posición o nuestra posición es muy clara. Y bueno, lo estoy diciendo en el 2020, ojalá que podamos terminar el año en paz, ojalá que esto se rechace, pero si eventualmente se diera esa hipótesis de ser aprobado, bueno, esa va a ser la posición del Frente Patriota en caso de ejercer la presidencia de la Nación. O sea que, digamos que de llegar el Frente Patriota a gobernar, se les va a dar de la misma medicina que utilizaron ellos para juzgar a los militares, ¿cierto? O sea, mirá, la figura penal es la misma. Ahora, evidentemente los casos son muy distintos. Digo, sin meternos específicamente en ese tema, no, para nada. porque eventualmente se podría decir, bueno, que desde el poder militar hubo un exceso, para mí hubo una guerra, pero del otro lado no tenías un niño en gestación que no podía opinar, ni defenderse, ni nada. Bien. Tenías terroristas armados hasta los dientes, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Vos crees que esto puede llegar de aprobarse, digo? ¿Esto puede ser la gota que colme el vaso a la sociedad argentina? Mirá, todo es posible. La verdad que venimos de años muy difíciles y este año ha sido especialmente difícil, donde además del problema sanitario, cuando me refiero al problema sanitario no me refiero solamente al problema circunscripto a lo que ha sido esta cuestión del coronavirus, sino me refiero a también la cantidad, algunos dicen el doble o el triple, de muertes adicionales de afecciones no atendidas que se producían cuando la gente quería ir a un hospital público, un hospital privado, no sé, tenía un problema de vesícula, o tenía un problema de corazón, o tenía el problema de lo que fuere, ¿verdad? Y le decían, no, mire, si no tiene coronavirus, no lo podemos atender. O la gente que eventualmente, tal vez por el temor al contagio, no habían separado los centros de atención, entonces de repente no se atendía de alguna afección. Médicos han establecido prácticamente en el triple la cantidad de muertos por afecciones no atendidas con relación a los muertos de coronavirus. Es decir, estamos hablando de
prácticamente 120.000 personas. Entonces tenemos, por un lado, una situación sanitaria que ha sido muy grave, unida a la situación del quiebre de decenas de miles de pymes, a la pérdida de millones de puestos de trabajo, a una profunda desesperanza, donde uno ve que la política económica social del gobierno sigue los lineamientos del FMI, donde vamos a ver a nuestro país sumido en un plan de ajuste a partir del mes de enero, donde realmente la gente no ve ningún tipo de, en fin, de camino que tenga algún tipo de luminosidad. Bueno, todo eso ha hecho que evidentemente exista no solamente una gran desesperanza, sino una profunda bronca e indignación en muchos sectores de gente que lo ha perdido todo. Y bueno, sobre llovido mojado, ¿verdad? Porque, en fin, ayer lo charlábamos con algunos compañeros y camaradas que nos reunimos en una cena en Ezeiza, digamos, en la provincia de Buenos Aires, y lo que decíamos era, bueno, precisamente, en vez de cualquier gobierno, ¿no? Pero te digo, cualquier gobierno, de todo signo, incluso te estoy hablando de los gobiernos de facto, ¿verdad? Que de alguna forma dicen, bueno, el mes de la Navidad, en fin, aunque hasta te diría, aunque sea por actitud hipócrita, donde un poco se trata de incentivar esa situación de hermandad, de fraternidad, de que la familia, en fin, se una, de alguna forma de terminar el año bien. Y vos fijate que en medio de esto, incluso van a tratar el tema del aborto 4 días después de la Navidad, un día después del tema del 28 de diciembre, donde los cristianos, los católicos, en fin, conmemoramos lamentablemente esa terrible matanza del Día de los Inocentes por parte de Herodes. Entonces vos tenés un presidente que, además de ser un inútil, un absoluto inútil, un títere, un muñeco de Cristina Kirchner, además el tipo, en vez de dejar por lo menos a la gente que termine el año en paz, se transforma en una suerte de Herodes y quiere traer el genocidio de los niños por nacer en la Argentina. Entonces, mirá, yo veo, incluso en el ambiente pro vida, que es un ambiente en general muy pacífico, que es un ambiente muy tolerante, realmente que, bueno, hay gente como que ya lo ve esto como el colmo. Yo desearía que no hubiera ningún tipo de incidentes, porque vos sabés que en los incidentes siempre los que pagan el plato roto a veces es la gente más débil. La otra vez hubo una represión con gente que estaba montando un palco pro vida y la verdad le quebraron el pie a una chica, golpearon hasta a los niños, golpearon a una embarazada. Ojalá que todo esto termine en paz. Pero, como dice el viejo apotegma, ¿no? Cuando los pueblos agotan su paciencia, a veces hacen tronar el escarmiento. Y sí, seguramente que... Porque a todo esto del aborto se le sube lo de toda la pandemia, todo este circo, ¿no? Todo el tema de la vacuna. Evidentemente, ¿no? A ver, ya pasando al tema de vacunas, supongamos, a vos te tocó gobernar y sucedió esto de la pandemia. Que de acuerdo al asesoramiento de la gente que maneja el tema, la cuestión salud, que asesora al Frente Patriota, 3 preguntas. ¿Optarías por la vacunación obligatoria o voluntaria de la población? No, yo creo que toda vacunación tiene que ser voluntaria. La verdad que mucho más en el marco donde vos ves la profunda desconfianza que existe respecto de estas vacunas, donde por ejemplo tuviste la actitud de Vladimir Putin, donde él manifestó que nos iba a aplicar la propia vacuna que estaba produciendo Rusia, ¿verdad? Donde al propio presidente de la Nación Argentina le enviaron 2 dosis, mejor dicho, de vacunas de Rusia y tampoco se las quiso aplicar. Entonces, incluso se dice, ojo, en cualquiera de estas vacunas, tomés el origen de la que sea,
que a la gente la tienen que dejar unas cuantas horas en observación, porque precisamente lo han hecho de una manera tan acelerada y yo diría hasta cierta forma tan improvisada, que, bueno, puede haber reacciones de todo tipo, digamos, ¿no? Entonces, prácticamente a la gente la estás haciendo jugar una especie de ruleta rusa, ¿no? Entonces, evidentemente, el que se quiera vacunar, que lo haga, pero no se puede de ninguna manera obligar a la gente. Primero, es nuestra filosofía, y en segundo lugar, muchísimo menos en las actuales circunstancias, ¿no? Muchísimo menos Claro. con esta incertidumbre que hay respecto de la, entre comillas, eficacia de estas vacunas, ¿no? Sí, no, seguramente. ¿Cuál de todas estas vacunas que están en danza en el mercado traerías a la Argentina? Mira, yo te digo mi actitud personal. No sé, a mí me van a tener que poner una camisa de fuerza para vacunarme, ¿te das cuenta? O sea, yo en estas vacunas en realidad no confío en ninguna y te voy a explicar. Mira, vos fíjate, la vacuna de los chinos, donde, digamos, nació todo esto, ¿no es así?, del coronavirus, los chinos han llegado a la conclusión, esto está hoy en los medios, de que su vacuna no sirve para nada, y vos fijate la contradicción, a tal punto no sirve para nada que los chinos dejaron de aplicarla y están tratando de llegar a un acuerdo con Pfizer, con la vacuna estadounidense, para traerla a China, lo cual es bastante significativo porque seguramente esto también tiene que ver con este cambio, con esta imposición, desde mi punto de vista fraudulenta, que hizo el nuevo orden mundial respecto de las elecciones norteamericanas, donde a partir de enero supuestamente lo vamos a tener a Biden como presidente de Estados Unidos. Y bueno, llama la atención que, por empezar, hablando de una de las vacunas, los chinos resignan su vacuna, dicen que la verdad que no es eficaz y van a traer la vacuna norteamericana o estadounidense. A su vez, los rusos, que tampoco parece que están muy confiados en su propia vacuna, quieren unir ahora esfuerzos, ¿verdad?, con la vacuna de los ingleses, porque los ingleses supuestamente han incorporado a su vacuna supuestamente esta nueva cepa que ha aparecido en Londres, en fin. Sinceramente yo te digo, hasta 1988 la Argentina producía sus propias vacunas. Y empezó también todo ese desmontaje que se ha hecho bajo el ropaje de la democracia, en este caso de nuestra verdadera soberanía sanitaria. Y la verdad que si nosotros fuéramos gobierno, pondríamos todos nuestros científicos, todos nuestros profesionales a producir nuestra propia vacuna. Y no es por sumarnos al carro de ninguna teoría conspirativa, viste, de si, como se ha dicho por ahí, si le ponen, no sé, microchips, o no quiero entrar, no estoy hablando de nada de eso. Lo que estoy diciendo es que dentro de la ley de vacunación que se ha establecido, una de las cuestiones es que supuestamente nosotros, los ciudadanos, no podemos realmente acceder al verdadero componente de estas vacunas. Vos imaginate, nosotros, por ejemplo, vamos a vacunar al pueblo argentino con la vacuna de nuestros colonialistas británicos. La verdad, sería un despropósito absoluto, y aparte de Inglaterra puede esperarse cualquier cosa. Entiendo que hay muchos que dicen no, porque los ingleses que son serios. Miren, también lo llaman influencer al embajador británico. Todo lo que venga de Inglaterra es un país enemigo de la Argentina. De los chinos ya hablamos, de la vacuna rusa ya vemos que le están pidiendo ayuda a los ingleses. Tal vez, entre comillas, lo más serio parecería ser la vacuna de Pfizer, pero tampoco me genera ningún tipo de confianza. Pero si nosotros, reitero, fuéramos gobierno, produciríamos nuestra propia vacuna. Y creo que nos sobran capacidades, mentes grises como para hacerlo, porque la Argentina ha sido pionero en muchas cuestiones. Y respecto de eventualmente la gente que quisiera vacunarse, y reitero en términos obligatorios, y también manifestándote mi posición
de que yo en lo particular no pienso optar por ninguna de las vacunas, daría la impresión que, y reitero, entre comillas, lo más serio parece ser la vacuna de Pfizer. Perfecto. Dos cositas de comentario. Con respecto a esto que decís de 1988, que se desmonta el tema de la cuestión de fabricación de vacunas para nuestro país, creo que la alarma saltó para los extranjeros con el tema de la crotoxina en el 85, no sé si te acordás. Sí, sí, sí. A mí me parece que ahí puede ser donde dijeron, no, a ver, cuidado, estos que son peligrosos, ahí hay que bajarles todo eso. Y el otro tema es que dijeron, hoy hicieron algo que lo esperábamos desde hace mucho tiempo los argentinos, por lo menos los patriotas, cerrar el vínculo con Inglaterra, no tener, digamos, en este caso, el tema del transporte, de aviones que vayan y vengan para acá. Así es. No fue por una cuestión patriótica, fue por cuestión del coronavirus, pero bueno, hoy un avión de ellos entró, o sea que puede haber venido la cepa nueva, esa recargada, de la que están hablando en todos los medios. O sea, siempre se hacen las cosas mal, se hacen las cosas tarde, mal y con doble intención. Así que, bueno, el avioncito de los ingleses ya entró. Ahí puede haber venido cualquier cosa. Y bueno, que Dios nos ayude. A todo esto, Ginés dijo que no iba a venir la segunda cepa al país, ¿no? Bueno, mira, todo lo que diga Ginés, lamentablemente en este caso hay que pensar que ocurre lo contrario, porque era el mismo que decía que el tema de lo que pasaba en China estaba lejos, que acá había calor. Mirá, lo único que me gustaría acotar respecto de lo que vos señalás, que es exactamente así, que nosotros desde el nacionalismo, desde el Frente Patriota, y yo lo dije incluso desde mi cuenta oficial, creo que fue el 23 de enero, que había que hacer un cierre de fronteras preventivo, más allá de cualquier cosa por lo que estaba pasando, porque, bueno, todas las prognosis, los pronósticos era que esto se iba a expandir de manera global. En ese momento, el propio presidente de la Nación medio como que se reía del tema, los kirchneristas se burlaban. Yo mismo, de sectores kirchneristas, recibí muchas burlas por nuestra posición en ese momento. El 11 de marzo, o sea, 3 días antes de que decretaran el supuesto cierre de fronteras, el propio Alberto Fernández se fue a dar clase en la facultad, se sentó en el primer banco, como diciendo acá no pasa nada, y después decretaron un cierre de fronteras que es tan inexistente como esto que vos comentás del tema del cierre aéreo. Seguían entrando de los países limítrofes, porque acá el colador no es solamente de que pasen, no sé, suponete de Bolivia a través del río, es que acá pasa cualquiera por las fronteras aéreas, y yo estaba viendo justamente hoy en el noticiero, cuando hablaban del tema de los británicos, que hacía como 4 o 5 horas que la tenían a la gente estacionada, y no tenían un protocolo, ¿verdad? No sabían bien, a ver, si iban a hisopar, pero después no sabían qué iban a hacer con la gente, si las iban a mandar a un hotel todas juntas, si supuestamente este hisopado, que parece que somos unos adelantados, porque también dice que detectaba la cepa británica, en fin, la gente podía seguir su curso si daba negativo. Entonces vos te das cuenta que el único signo de este gobierno, aparte de su cipallismo, aparte de su corrupción y siguiendo una tradición que lamentablemente tenemos en la Argentina, es una absoluta improvisación. Entonces es muy probable lo que vos decís, que ya haya entrado esa cepa, digamos que hay en Inglaterra a la Argentina. De hecho, el sentido común indicaría que si en este momento hay un brote tan grande en Europa, en Estados Unidos, la Argentina tendría que tener cerrada su frontera tanto para ir como para venir
de esos lugares, por lo menos preventivamente, ya que ahora tenemos un descenso de los casos y ya que ahora parece que la cuestión estaría mínimamente controlada, más allá de que eventualmente tengamos tal vez alguna emergencia respecto del otoño y del invierno, cualquier gobierno con sentido común haría eso. Yo digo, a ver, si vos te querés, vamos a suponer, ir a veranear a Mar del Plata, tenés que cumplir 8 millones de requisitos. Tenés que decir con quién vas, dónde te vas a alojar, y resulta que cualquiera que venga hoy de China, de Estados Unidos, de Inglaterra, entra sin problemas, con un simple hisopado, ¿verdad? Y, o sea, hay más restricciones para los argentinos que para los extranjeros, para la gente que está viniendo de afuera, lo cual forma parte del absurdo de toda esta época, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, Kaki, de acuerdo a la gente que te asesora en este tema, vos, de la cuestión de la pandemia, ¿es realmente tan así, tan peligrosa es la pandemia? Por lo menos lo que nos tocó a nosotros acá en Argentina. ¿O hay mucho verso, mucho número inflado? ¿Cómo lo ves a eso? Mirá, en términos estadísticos, las estadísticas señalan que en el 2019, en el periodo de tiempo que se podría tomar, digamos, como lo que sería el periodo del invierno y el periodo del otoño, fallecieron por lo que sería la gripe común 32.000 personas. Y podríamos decir que respecto del coronavirus, en este momento podríamos estar hablando de un poco más de 40.000 personas, pero francamente no es que, a ver, murieron el año 32.000 personas, el año pasado 32.000 y ahora murieron 1.000.000 de personas, ¿verdad? Lo que existe sí es un concepto de que el coronavirus es como, bueno, un SARS-2, es una gripe agravada, y dentro de lo que ha sido el estudio, digamos, de la secuencia del coronavirus o de este virus, se han detectado claramente secuencias que no tendrían que estar de HIV. Entonces, a veces cuando se dice que se quiere resolver un problema, el primer paso para resolver un problema es identificar que el problema existe, ¿verdad? Admitir que el problema existe y, en segundo lugar, operar sobre el problema. Entonces, otro de los factores que para mí me genera desconfianza de todas estas vacunas y todo eso es lo siguiente: ha habido demasiada documentación de todo orden, documentación gráfica, documentación de video, testimonios, que echan absolutamente por tierra y dejan absolutamente en el ridículo que el origen de este virus, ¿verdad?, haya sido un tema de un murciélago en un supermercado o en un mercado chino. Está claro que incluso por el traslado de las investigaciones que había hasta el año 2015 de justamente la producción de un virus artificial que estaba haciéndose en Estados Unidos, que los propios yanquis se asustaron, esas investigaciones se trasladaron al laboratorio de Wuhan, en China, ¿verdad?, con el respaldo de la fundación de Bill Gates y con el respaldo de Soros. Y al frente de la producción de ese virus artificial, estaba una oficial militar, oficial médica del ejército chino, la doctora Xi Zhenli, ¿verdad?, incluso con conferencias, donde evidentemente lo que se planteaba era la producción de un virus que empezara como una suerte de gripe, pero que destruyera las defensas. Y uno podría ir más allá porque hay incluso estudios del Ejército Rojo donde ellos en ningún escenario geopolítico, en ningún escenario de guerra, podían eventualmente derrotar en una guerra convencional, porque una guerra nuclear, bueno, todo el mundo pierde, pero en una guerra convencional a Estados Unidos, por lo tanto ya se hablaba de una suerte de guerra virológica o guerra bacteriológica. Entonces, desde mi punto de vista está claramente comprobado de que esto es un virus de laboratorio. Si el virus se escapó por un problema de seguridad, es una hipótesis. Si el virus lo tiraron, es otra hipótesis. En cualquier caso, los efectos han sido realmente
bastante catastróficos, pero al ser algo, por eso digo el efecto de las vacunas, al ser algo, ¿verdad?, desde mi punto de vista producido artificialmente, vos fijate que, bueno, no tiene un comportamiento, como se podría decir, homogéneo. Es decir, no solamente de repente con alguna gente no pasa nada, ¿verdad? Sino no solamente toca a los eventuales grupos de riesgo, no solamente toca a las personas que vienen con alguna afección, sino a veces, por motivos que de repente no pueden explicarse, golpea muy duramente a personas que vienen sin ninguna afección, y a personas que vienen con afección no les pasa nada. Entonces, claro, como te decía, si acá se tomase seriamente el origen del virus, y estoy hablando, digamos, de lo que deberían ser la responsabilidad científica, diciendo, bueno, esto no es algo que vino de una especie de contagio en un supermercado. Acá hay una producción secuencial de un virus de laboratorio, ¿verdad? Entonces, vos identificando ese problema, podés eventualmente avanzar sobre una solución. Pero ¿cuál ha sido la actitud? La insólita actitud de todos los medios del planeta y de todos los gobiernos siervos del nuevo orden mundial del planeta. Proteger a China. ¿Te das cuenta? Negar esa existencia. Y cuando está absolutamente comprobado de que ese virus es una absoluta payasada, que nos quieran decir que fue de un contagio, de una sopa, de un murciélago en el supermercado de Wuhan. Entonces, por eso a mí también me generan total desconfianza estas vacunas, porque, como te reitero, es decir, para solucionar un problema tenés que identificar el problema. Y si ellos niegan el problema, entonces vos ahí ves las actitudes de la OMS, donde a lo largo de esta llamada pandemia ha cambiado 80 millones de veces de posición, ¿verdad? Es más, incluso hoy escuché un comunicado de la OMS que decía que no era cierto que existía una nueva cepa en Inglaterra, oponiéndose a la política de salud o al planteo de salud desde la propia Inglaterra. Entonces vos te das cuenta que es una situación absolutamente caotizada, ¿no? Tienen tantas idas y venidas como el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Ah, bueno, si le podemos llamar gobierno, digamos. Sí, empecemos por ahí, exactamente. Calqui, salimos de la parte de salud pública, vamos a política externa. En las condiciones en las que está la Argentina hoy, ¿puede salir sola o necesita de algún aliado? Mirá, los aliados siempre son bienvenidos, pero como dice el dicho, a veces mejor solo que mal acompañado, ¿no es así? El problema de la Argentina no es que haya sido una nación que se haya cerrado sobre sí misma y de alguna forma haya, como dicen algunos, no se haya integrado al mundo. Estamos tan integrados al mundo que somos el felpudo del mundo, porque realmente todas las internacionales, todos los gobiernos, todos vienen, entre comillas, a hacerse la América en la Argentina, y los argentinos estábamos cada vez peor, ¿verdad? El general Perón tenía una frase muy interesante que la asociaba, mirá, con algo sencillo. Evidentemente él siempre hablaba para que evidentemente desde el primero al último argentino lo pudiera entender. Esto es como una manguera con agua donde él decía, bueno, si eso representaba un poco el agua, la riqueza de la Argentina, o cómo se canalizaba, bueno, cuando él llegó era una manguera que chorreaba hacia afuera, o sea, el agua se la servían los de afuera, ¿verdad? Y evidentemente no regaba, no irradiaba a los de adentro. Bueno, entonces él dijo, yo lo único que hice es poner la manguera hacia adentro, ¿verdad? Que en todo caso alimentara la riqueza argentina. Entonces yo creo que nosotros, indudablemente, desde un gobierno patriota, desde un gobierno nacionalista, desde lo que sería el propio enfrentamiento con la usura internacional, de lo que sería en las primeras horas de gobierno provocar evidentemente la expulsión diplomática
tanto del embajador de Inglaterra como de Israel, evidentemente va a haber una cantidad de poderes y de factores en el mundo que van a tratar de centrar una suerte de boicot o de reacción negativa sobre la Argentina. Lo que pasa es que nosotros, el gran beneficio que tenemos es que nosotros, no sé, no somos una isla en medio de un océano, no somos un país de monocultivo, no somos un país donde más allá de que hoy se ven las grandes urbes y de que tendríamos que tener problemas de tierra o de alimentación sobre nuestra población, tenemos todas las riquezas del planeta. Entonces la verdad que si la Argentina quisiera cerrar sus fronteras por 1000 años, lo puede hacer, ¿verdad? Porque acá realmente dentro de la Argentina tenemos absolutamente todo. Y vos fijate, cuando nos dejaron un poquito en paz, mientras estaban ocupados en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, nuestro país floreció. Floreció nuestra industria, floreció nuestra producción, floreció la prosperidad de nuestro pueblo. Y cuando justamente nos integramos al mundo, volvimos a los centros financieros internacionales, cuando dejamos que nos fueran poniendo el pie todas las potencias y la usura internacional, estamos como estamos hacia actualmente, ¿verdad? Con 6 de cada 10 chicos bajo el límite de la pobreza, con la mitad de nuestra población bajo el límite de la pobreza, con nuestro país destruido, con frutas, con verduras, con carnes que los argentinos jamás vemos, que van para afuera, pero donde a nosotros prácticamente de todo nos llega la resaca, aparte llena de agroquímicos, en un país que podría alimentar a 500 millones de personas. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que plantear un gobierno que va a ir de menor a mayor, pero donde nosotros decimos, bueno, acá en la Argentina, listo, se terminó, acá mandamos los argentinos. Y los que quieran ser aliados de la Argentina, bienvenido, haremos pactos bilaterales. Yo en lo personal soy partidario de que nos retiremos de las Naciones Unidas, ¿verdad? Nosotros no podemos admitir un organismo internacional donde existe el voto calificado. Imagínate si acá surgiera un político, ninguno de nosotros lo aceptaríamos, que dijera, bueno, mira, el voto de Verblut vale 10, no sé, el voto de Biondini vale 3, el voto de Juan vale 20 y el voto de Pedro vale 1, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasa en las Naciones Unidas. Nosotros en las Naciones Unidas tenemos un Consejo de Seguridad de 5 miembros que puede vetar, ¿verdad? Como si fuera el tribuno de Roma, puede vetar cualquier decisión. Eso es voto calificado. ¿Por qué China puede vetar una iniciativa argentina? ¿Por qué Inglaterra puede vetar una iniciativa argentina? Mientras eso no se cambie, y si quieren hacer Naciones Unidas que sean naciones iguales, nosotros también vamos a tomar la decisión de retirarnos de las Naciones Unidas. Es decir, nosotros estamos planteando una política de liberación nacional y haremos pactos con diferentes países, con naciones fuertes. Creo que vamos a tener una muy buena relación con muchos países de Europa del Este. Vamos a tener muy buena relación con muchos países también del mundo islámico. Vamos a tener muy buena relación con países de la India. Vamos a tener muy buena relación con la mayor parte de los países de Latinoamérica. Creo que hay que constituir un bloque sudamericano. Veremos cómo vienen las cosas de Estados Unidos, ¿no? Está medio en una situación de si van a una guerra civil o termina todo como nada, pero yo en lo personal tengo muchísimos amigos, y cuando hablo de muchos amigos, muchísimos amigos patriotas y nacionalistas, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, a los cuales realmente los pondría muy felices la existencia de un gobierno patriota y nacionalista en la Argentina. Desde luego, no me refiero ni a los poderes de Washington ni a los poderes de Nueva York. Entonces no estaríamos solos en la madrugada, como decía el español. Estaríamos acompañados por muchos y tal vez nuestro ejemplo sería imitado por muchos otros. Gente que quiere cambiar la regla que hay en este momento en el mundo, ¿no? Así es. Bueno, ya lo estamos viendo, cómo se va viéndose todo con este nuevo orden mundial que quieren llevar adelante, ¿no es cierto? Bueno, era lo que yo te comentaba en la otra vuelta, ¿te acordás que yo te pregunté en cuanto al tema de pertenecer a muchos clubes que no nos reditúan en absoluto, ¿no? Como, bueno, en el caso de las Naciones Unidas,
lo acabas de decir vos, y realmente, bueno, yo personalmente tengo coincidencia con eso y apuntaría a otros clubes más, ¿no es cierto? Pero Así es, bueno, así es. Aparte, también, fíjate lo que le hicieron, por ejemplo, por pertenecer a las Naciones Unidas, a Saddam Hussein, lo que le hicieron a Gaddafi, porque sí, cuando vos estás en las Naciones Unidas, también deberías aceptar la famosa intervención de las tropas de la ONU, ¿no es así? Entonces, sí. ellos han usado eso siempre como fuerzas de ocupación, y así te diría que han diezmado bastante el histórico poder que tenía el mundo árabe. Exactamente, exactamente. Bueno, sí, también el tema este de siempre estar dependiendo, ser amigo, este viejo latiguillo que tiene el liberalismo y que estos muchachos libertarios ahora que se quieren mostrar de otra forma, se olvidan a lo largo de la historia, por lo menos del siglo XX, de que siempre hay que entrar al mundo. Ellos dicen siempre que hay que entrar en el mundo, no sé dónde estábamos anteriormente. Y siempre es que entrar a Estados Unidos, entrar a Inglaterra, contentar más que entrar, contentar los mercados que son, es donde están los más poderosos, en Estados Unidos, en Inglaterra, Alemania, Francia. No siempre esa vieja idea de entrar en el mundo que tiene los liberales, ¿no? Bueno, en fin, bueno, la verdad que sí has respondido otras preguntas más que tenía, las respondiste con tu alocución eh, que has hecho ahora. Si entramos en economía, por ejemplo, yo te preguntaría, porque cuando hablamos de política tributaria, de acuerdo a lo que habíamos hablado anteriormente, con el tema de la reducción de impuestos, que de no sé, 160 y pico de impuestos iban a quedar menos de 20, si no me equivoco el número, ¿no? Así es. Eh, Quedando esa cantidad de impuestos, ¿se sustenta el Estado? O sea, hay que reducir el gasto público, pero ¿se sustenta? Y sí, en la medida que vos pongas en marcha un gobierno que alimente el trabajo y la producción. Evidentemente nadie puede sacar agua de un pozo que está seco. Es decir, acá los gobiernos han ido derrumbando el Producto Bruto Interno anualmente, han multiplicado las prebendas, los subsidios, y se ha abandonado ese concepto de que por lo menos uno debe consumir por lo menos lo que produce. Y entonces acá, en realidad, se ha tratado de prácticamente generar una política, yo diría casi de terrorismo fiscal, sobre esa franja de sectores, me refiero a los sectores medios, a los sectores del trabajo, a los sectores de ciertos ingresos que todavía producen, ¿verdad? Para de alguna forma alimentar el clientelismo político, la corrupción política o los negociados políticos. Entonces nosotros decimos que el camino no es una mayor presión impositiva, sino una mayor producción, una mayor generación de trabajo, lo cual naturalmente te genera a su vez, aún con menos impuestos, una mayor recaudación fiscal. Es decir, es como si vos de repente, para hablarlo en términos prácticos, dijeras, bueno, yo tengo un producto, ¿verdad? Y siempre hablando de que vos decís, bueno, tengo un margen razonable de ganancia y lo voy a poner a un precio razonable y voy a vender, no sé, 1000 unidades. Ahora, vos de repente en un producto querés ganar, no sé, el 300, el 400%, ¿verdad? Y resulta que vendiéndolo a ese precio terminás vendiendo 50 unidades, 100 unidades, etcétera, etcétera. Entonces, donde vos finalmente, por esa voracidad, que acá la podríamos aplicar a la voracidad fiscal y desde mi punto de vista incapacidad económica, querés prácticamente crucificar a un montón de sectores que están produciendo, que están trabajando para alimentar un montón de otros sectores improductivos, ¿verdad?
Y eso es absolutamente contraproducente para la economía. La economía tiene, o sea, el ciclo económico tenés cuatro cuestiones fundamentales o cuatro etapas. Tenés la producción, la transformación, ¿verdad?, la distribución y el consumo. Acá el que produce, y me refiero al campo, la industria, lo que fuera, lo matan a impuestos, ¿verdad? La distribución, que es donde ahí se quedan con la parte del león, porque tenés una distribución absolutamente parasitaria, tenés una intermediación absolutamente parasitaria, y lo que menos se controla, ¿verdad?, se queda con todas las ganancias y es generalmente la que va de todos los impuestos. Y entonces, al que consume también lo matan con impuestos. Entonces vos fijate qué contradicción. Los que están en la especulación, en la intermediación parasitaria de toda la economía, prácticamente son los que se hacen, como se suele decir, el agosto. Y los que producen, los que industrializan y los que consumen son los que pagan todos los platos rotos. Entonces, nosotros estamos en un círculo vicioso y tenemos que pasar a un círculo virtuoso, ¿verdad? Entonces, cuando vos bajás los impuestos del que produce y evidentemente controlás esa intermediación perniciosa, o sea, transparentás lo que va desde la producción al consumo, evidentemente el que produce va a ganar más, ¿verdad? Y el que consume finalmente va a pagar menos. Entonces, para nosotros el camino, primero hay que homogeneizar toda la política tributaria, porque existen impuestos, cualquiera pone un impuesto de cualquier cosa, desde el orden federal, desde el orden provincial, desde el orden municipal. Hay que hacer una política tributaria homogénea, una política tributaria con justa distribución, pero para mí el camino no pasa por más impuestos, sino por más producción. Y finalmente, al haber más capacidad de consumo, ¿verdad? Por eso te digo, como se pone, si vos producís un producto y en vez de vender 10, vendés 1000, evidentemente eso te obliga a generar más producción. Entonces el mayor consumo va alimentando la producción, va alimentando la industrialización, tenés transparentada la distribución, entonces pones en marcha una rueda que es la rueda de la prosperidad, ¿verdad? Si no, tenemos gobernantes que parecen, viste, como ese famoso Juan Sin Tierra, cuya única política era romperle la cabeza con impuestos en ese momento a los productores rurales, en fin, a los que hacían. A mí no me parece que ese sea el camino. Desde luego que sí tenés que centrar justamente en los que hoy son privilegiados del sistema, que es el capital especulativo, que es el capital usurario, donde los bancos hacen lo que quieren, ¿verdad? Donde muchas veces multinacionales, pues fíjate, hay multinacionales que hacen inversiones y están exentas de impuestos y después, no sé, si no pagaste tantos meses te cortan el monotributo. Entonces es una política donde en realidad en una época los únicos privilegiados eran los niños y los ancianos, y la verdad que en esta Argentina de hoy los únicos privilegiados son los bancos, los usureros, las multinacionales, ¿verdad? Y todo aquel que intente producir legítimamente, ¿verdad? Todo aquel que intente operar en blanco es visto prácticamente como un objeto de saqueo. Entonces, al contrario, yo creo que los recursos del Estado se van a multiplicar porque en vez de vos producir una torta chiquita, vas a producir una gran torta, digamos, de riqueza nacional, y donde sí le tenés que poner reglas de juego a los que vienen a invertir, por ejemplo, en petróleo, a los que vienen a invertir en minería, en fin, que ganen legítimamente lo que les corresponde, pero no que se lleven todo como se llevan ahora, mientras un pobre trabajador, un pobre comerciante, un pobre productor, tiene prácticamente el Estado pisándole la cabeza.
Esa también es nuestra gran diferencia respecto de la política de los liberales, porque los liberales te hablan, bueno, bajemos el impuesto a todo, pero también en el fondo te dicen que vengan las multinacionales, que venga la Barrigol, que vengan y que hagan lo que quieran. Y no es así. Y no es así. Claro, no. Tampoco es así. En fin, bueno, voy a entrar en un tema que sé que no te lo han preguntado, A ver. que es la cuestión justicia. O sea, eh, siempre en tus alocuciones se te ha preguntado de economía, te he preguntado de todas las cuestiones estas del aborto, de la vacuna, relaciones exteriores. Bueno, y con respecto a la justicia, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Derogarías leyes progresistas que demuestran no ser beneficiosas para la mayoría de los argentinos? No son equitativas, incluso son destructivas para el concepto de la patria, para lo que es la patria, para la familia, las considero yo personalmente destructivas, y, y de gasto irrecuperable para el Estado. Por ejemplo, te doy tres ejemplos. El cambio de identidad y sexo con respecto a las jubilaciones. A ver, hagamos de cuenta que hay una persona, un hombre, que dice, yo antes me llamaba Juan y ahora me quiero llamar Margot. Pero bueno, el tema está en que si le dan la identidad de Margot, va a tener 5 años menos de tributo para jubilarse, ¿no es cierto? Ese tipo de ley, ¿la derogarías o no? Mirá, vos sabés cómo es nuestra posición. Acá se han hecho cambios muy profundos, como ahora se intenta hacer entre gallos y medianoche con el primer derecho humano, que es el derecho a la vida. Cambios muy profundos respecto de la situación de la familia, de la situación del matrimonio, de la situación de lo que para nosotros, bueno, sería un poco el orden natural, ¿verdad? El orden que en la propia naturaleza no dice que hay 20 sexos, sino que se nace hombre o se nace mujer, ¿verdad? Nosotros tenemos una posición y también queremos que, tomando un poco el concepto de don Juan Manuel de Rosas, que nosotros queremos venir bajo el concepto de restaurar las leyes. Entonces, nosotros creemos que no es que vamos a llegar eventualmente a la presidencia de la Nación y vamos a hacer como estos gobiernos, decreto de necesidad y urgencia y entre gallos y medianoche te voltean todo, digamos, sino nosotros queremos que estos temas, como se pidió en su momento cuando se produjo todo este asunto del tema del llamado, matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, que incluso de sectores de la iglesia, de sectores de la parte evangélica y de sectores del nacionalismo, se decía, bueno, sometamos esto, es un tema muy serio, es un cambio en toda la legislación de familia, sometamos esto a un plebiscito para ver lo que piensa la gente. Entonces, evidentemente, dada esa situación, nosotros sí vamos a tener sin duda una fortaleza legislativa, pero a mí no me interesaría eso cambiarlo por decreto porque supuestamente eso implicaría darle argumentos de ilegitimidad, digamos, a los sectores afectados, sino realmente nosotros queremos someter esos temas a un plebiscito, porque pensamos que nuestra sociedad piensa de otra manera y producido ese plebiscito sin duda avanzaríamos, por supuesto, por el camino legislativo en la derogación de esas leyes, que a mí yo no me meto en la vida personal de nadie, pero francamente son leyes que a mí en lo personal me parecen totalmente absurdas. En todo caso, para la protección de determinados derechos civiles existen las vías civiles y la verdad, pueden decir lo que quieran, ¿verdad? Pero un hombre con ropa de mujer no es una mujer, es un hombre disfrazado de mujer, ¿verdad? Y que además todos, el Estado, por ejemplo, el pueblo,
eventualmente se vea sometido, mientras por un lado vemos un Estado que está queriendo, ¿verdad?, provocar un genocidio con el aborto, mientras vemos que tanta gente con afecciones realmente terminales ni siquiera tiene una cobertura social, que nosotros, los argentinos, tengamos que pagarle estas llamadas operaciones de cambio de sexo a una minoría absolutamente intolerante, absolutamente fanática, ¿verdad? Me parece absolutamente, reitero y valga la redundancia, absurdo, y en ese sentido yo creo que va a ser una etapa. La verdad, yo creo que vivimos un tiempo, una época muy oscura, donde todos los valores están invertidos, donde antes había una suerte de, como se dice, de pirámide, donde estaba sostenida en su base por los valores, por los principios, por las tradiciones, hasta llegar, y ahora tenemos una pirámide dada vuelta, donde lo normal pasa a ser lo anormal, donde lo natural pasa a ser lo antinatural. Entonces, en lo personal, no sé que es un proceso que va a llevar mucho tiempo, no digo que se va a hacer en un día, pero yo no solamente creo en una nación que vuelva a estar realmente subordinada a leyes justas, a la Constitución Nacional, sino una nación que vuelva a estar subordinada a la ley de Dios, ¿verdad? Claro. Es un proceso, y la ley de Dios dice muy claramente cómo son las cosas, sin ningún tipo de dudas al respecto. Evidentemente eso va a generar muchas reacciones, muchas luchas. Vos sabés que vivimos hoy prácticamente en un estado de la policía de pensamiento, donde siempre estamos, como decía Rudyard Kipling, ¿verdad?, caminando sobre el filo de la navaja, donde decís una palabrita de más y ya te quieren como aplicar una ley antidiscriminatoria, de aquellos sectores que supuestamente luchaban, entre comillas, por imponer sus ideas minoritarias. Bueno, ahora quieren que sus ideas minoritarias subordinen a toda la sociedad, y la verdad que la mayor parte de los argentinos estoy seguro que no estamos de acuerdo. Entonces, no lo vamos a hacer entre gallos y medianoche, no se va a levantar un día el presidente de la Nación y tipo comunicado número 1 va a decir esto se terminó. Lo vamos a someter al voto del pueblo, que es el único soberano. Y si el pueblo, que es el soberano, dice esto no lo queremos, esto es absurdo, bueno, todas esas leyes se derogarán de manera institucional y de manera definitiva. Y volveremos a reencauzar una educación que no esté contaminada por la ideología de género, por una educación que vuelva a la sensatez, al orden natural, etcétera, etcétera, y tal vez en ese momento tengamos el comienzo de una nueva Argentina, sin duda, que no solamente mire a lo inmediato, sino también mire a lo trascendente, una Argentina que, reitero, vuelva a subordinarse a la ley de Dios. Exactamente, ojalá que así sea. Evidentemente, tampoco va a ser cosa de un periodo, tiene que ser la continuidad, ¿no es cierto? Tiene que ser un proceso. Ellos para destruir el país tuvieron prácticamente 37 años, si contamos desde el 10 de diciembre del 83, que fue el cambio de parámetro total, ¿no? Así A mi es. forma de ver, por supuesto, ¿no? Pero bueno, evidentemente vamos a tener que seguir trabajando para que en varios periodos volvamos a restaurar el país de la forma que tiene que ser. Por una cuestión divina, porque una cuestión de costumbres que teníamos los argentinos, tendría que ser así, la fuimos perdiendo, ¿no? Eso sería. Otra de las preguntas que yo quería hacerte es, bueno, y está, con todo esto que vos respondiste, nada más que no la quería dejar acá, el tema de la adopción de una pareja homoparental, donde un tercero, que es el niño, empieza a tener otro tipo de
educación, si se le puede llamar así, otro tipo de costumbres muy distintas a las que puede llegar a tener un niño en una familia normal. Así es, así es. ¿Y esto qué pasa? Esto el día de mañana puede llevar a que el chico cumpla 18 años, busque a un abogado de estos que nunca faltan y que el abogado plantee una demanda contra el Estado Nacional diciendo si este niño que estaba para adopción tenía todo el derecho a ir a una familia normal, donde hay un papá varón, una mamá mujer. Y fue a una pareja homoparental. Le hicieron un daño psicológico grandísimo y viene un juicio del Estado que después ¿quién tiene que pagar? El pueblo. Esa sería otra de las cuestiones, ¿no? Que, bueno, dijiste con toda la locución. Sí, mirá, evidentemente te digo, o sea, la naturaleza es muy clara, o sea, una criatura no surge ni de dos hombres ni de dos mujeres por la vía natural, ¿verdad? Entonces es lógico que en un proceso tan delicado como es una adopción, nosotros creemos en una ley de adopción realmente agilizada, precisamente como una forma también de evitar cualquier promoción de tema de aborto, porque a veces puede haber situaciones de embarazo, digamos, y en vez de que una chica o una mujer opte por algún tipo de aborto de los llamados clandestinos, que en realidad son casos muy minoritarios, no son los casos de los cuales intentan hablar los verdes, ¿verdad? Exista la posibilidad, ¿verdad?, de que parejas, ya sea que no pueden tener hijos o que quieren tener hijos, adopten de una manera segura, pero ágil. Y evidentemente tiene que ser un hombre y una mujer, porque ese es el orden natural. Es decir, lo que pasa es que todo eso, vos fijate que hace unos días, incluso hubo un video que circuló en una provincia, no me acuerdo si era Misiones, donde a una pareja heterosexual que venía criando a una niña, se le quitó de manera violenta la custodia para dársela a una pareja de lesbianas, ¿verdad? Entonces, bueno, a nosotros y nada nos va a hacer cambiar de idea. Son nuestras ideas, así como ellos tienen sus ideas, nosotros tenemos las nuestras, ¿verdad? Y nuestras ideas están sustentadas en lo que es la historia de la humanidad, ¿verdad? O sea, no nos metemos en su vida personal, no estoy planteando ningún tipo de persecución, no estoy planteando ningún tipo de discriminación o de criminalización de las vidas privadas que ellos puedan tener, pero ellos no le pueden imponer su vida privada al conjunto de la comunidad. Y de ninguna manera nosotros podemos crear en nuestra niñez, ¿verdad?, bajo el concepto de que la naturaleza no nos dice que la vida no nace de un hombre y de una mujer. Entonces, la Argentina debe volver al orden natural. Si ellos quieren seguir por su camino, que sigan, pero que no nos quieran imponer ni el pago de sus llamados cambios de sexo, ni la imposición de documentos de identidad. Como vos decís, alguien hoy es Pedro y mañana es Margot y hay que llamarlo Margot. Basta de ese tipo de pavadas, y mucho menos que se metan con nuestros niños, con la educación de nuestros niños. Evidentemente este es un proceso que va, sin duda, en un futuro va a generar muchos conflictos, forma parte de ese nuevo orden mundial, porque vos fíjate que la política del nuevo orden mundial no es que solo apunta a una reducción de la población a través del tema de las guerras, a través del tema de los virus, a través del tema de alguna forma ¿cómo te podría decir?, de control poblacional vinculado al hecho, por ejemplo, de la proliferación o quieren llegar al fin de la heterosexualidad, o a que vos vas a Europa y las parejas cada vez tienen menos hijos. Es una forma también de ir llevando la humanidad hacia un destino que sin duda es un destino reduccionista,
es un destino que apunta a que el día de mañana tengas una especie de gobierno global, que va a ser una mezcla de capitalismo bajo una especie de dictadura comunista, donde no tengas derecho a pensar libremente, donde ya mismo muchas leyes argentinas no te dejan pensar libremente, no te dejan opinar. Vos pensás que para que al frente del Instituto de la Discriminación esté Donda, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Una persona que carece de la mínima calidad moral siquiera para abrirle la puerta, no sé, a un funcionario de séptima, y que desde ese instituto se quiera controlar el pensamiento de los argentinos. Por supuesto, nosotros vamos sí a derogar la llamada ley antidiscriminatoria, que la gente piense libremente lo que quiera, vamos a disolver el INADI, ¿verdad? Y vamos a tener una Argentina donde prime la libertad de pensamiento y la libertad de opinión. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahora? Expresando mi libertad de pensamiento y mi libertad de opinión. Pero lo vamos a hacer en el marco de las leyes y del camino institucional, como ellos lo hicieron sin consultarle al pueblo, porque ellos no usaron el camino del plebiscito. Nosotros sí vamos a usar el camino plebiscitario para que el pueblo opine sobre estas cuestiones, y no tenemos ninguna duda que la enorme mayoría del pueblo piensa como nosotros. Y bueno, ellos tendrán que ser una minoría respetuosa de la opinión de las mayorías, y no como ahora una minoría que le quiere imponer sus ideas a la mayoría del pueblo argentino. Exactamente. Ahora salimos del tema, siempre en justicia, pero salimos del tema de todas estas cuestiones de género, toda esta degeneración. Y hay un tema que es muy problemático para la Argentina. Es el tema de la gente que viene a tener hijos a la Argentina para que sean argentinos y puedan acceder a algún plan, a alguna cuestión que en sus países no lo tienen. Se trata del ius solis, que supuestamente es la legislación que tiene un país que dice, como por ejemplo en este momento la Argentina, que viene alguien, el hijo nace acá y de acuerdo al sol que lo nombró por primera vez es del país donde nació. Y después está la otra cuestión, creo que lo estoy explicando bien, después alguien me va a corregir en todo caso, pero está el ius sanguinis, si no me equivoco, Claro, el derecho de sangre, que es una cuestión de herencia, de hereditario. Si yo tengo un hijo en un país que tiene legislado eso, mi hijo va a ser argentino, no va a ser nativo de ese otro país. Creo que se entendió el concepto. Sí, está claro, Raúl, está claro. La pregunta mía es, ¿apuntarías a que por lo menos en tu gestión, la gente que viene a tener hijos acá, que no sean argentinos, por lo menos esa generación? Mirá, es una cosa que yo creo que se resuelve incluso tomándolo de un punto de vista más abarcativo, porque vos sabés que, digamos, una cosa es el que viene para sentarse en el territorio nacional, que supuestamente debería demostrar, bueno, sus fines legítimos, sus no antecedentes delictivos, en fin, su capacidad de autosustentarse, cosa que evidentemente hoy en Argentina no se aplica, porque esto está muy emparentado con lo que sería toda una nueva política de inmigración, ¿verdad? Y una política general vinculada con la educación y la salud. Nosotros, digamos, desde una gestión de gobierno, lo que vamos a plantear es que la educación y la salud pública son para los argentinos nativos y naturalizados, ¿verdad? Ahora, la adopción de la ciudadanía, lo que sería un argentino naturalizado, no va a ser ahora creo que es más fácil tomar la ciudadanía argentina, no sé, que
que hacer cualquier trámite local. Vos fíjate que en Estados Unidos, para ser ciudadano norteamericano, te hacen estudiar la historia de Estados Unidos, no te lo dan de un momento para el otro, y después tenés que jurar con tu mano derecha en alto la bandera norteamericana, la bandera de Estados Unidos. Y acá le dan la ciudadanía a cualquiera, ¿verdad? Y vos ves a veces hasta situaciones de ocupación de tierras o de gente que ocupa casas y de repente llegó ayer y dice, no, porque yo quiero tener mi subsidio y quiero tener mi tierra y tengo mi tierra, pero no tengo agua corriente y no tengo luz, etcétera, etcétera. Es decir, bienvenidos los extranjeros que vienen a trabajar y a someterse a las leyes argentinas, pero evidentemente, así como puede haber un sector de la inmigración positiva, beneficiosa, ha habido una inmigración parasitaria también, y una inmigración golondrina, ¿viste? Así como los llamados trabajadores golondrina. Bueno, una inmigración que han venido en tours, se atienden y atosigan nuestros hospitales, o que de repente, con todo este asunto de que hay más subsidios que trabajo, vienen a utilizar nuestros hospitales públicos, a tener un hijo, y entonces después reciben un subsidio del Estado, precisamente por lo que vos decís, porque inmediatamente son ciudadanos argentinos. Es decir, han usado digamos, la visión, yo diría, benignamente ingenua, o si querés, hasta en algunos casos cipaya, de nuestros gobiernos para abusar de todo nuestro sistema de salud y de educación pública. Entonces, indudablemente, yo coincido con vos, no basta el hecho de que pasado mañana, y no me refiero a que venga o de Bolivia o de Chile, puede venir de Suecia, no basta que una pareja venga y tenga a su hijo en la Argentina para que inmediatamente se transforme en argentino. Yo creo que vamos a tener que poner una cantidad de modificaciones y de condiciones y por supuesto, en el caso de la salud pública, va a ser gratuita en los hospitales públicos para los que son argentinos, nativos y naturalizados, y va a tener que ser paga para los extranjeros, no importa el origen que tenga. De la misma forma, la educación pública. Ha habido casos de ocupación, digamos, de los bancos, de las escuelas, en fin, de los que serían las matrículas, por extranjeros, y donde argentinos, por ejemplo, esto se vio incluso acá en la capital federal, tuvieron que optar por la educación privada porque las escuelas públicas estaban llenas de extranjeros, ¿verdad? Entonces, yo creo que si vos vas a un país y todavía no, en fin, hiciste un proceso de nacionalización que te lo tiene que autorizar el país, tenés que pagar la educación, tenés que pagar la facultad, tenés que pagar los hospitales, tenés que pagar la escuela primaria, tenés que pagar la escuela secundaria, como pasa en otros países, ¿verdad? Porque vienen de todo el mundo a estudiar a la Argentina, ¿verdad? Se agarran la valija de sus conocimientos y se van hacia afuera. Y este no es un problema de xenofobia ni nada parecido, es un problema de aplicar las mismas leyes que se aplican en esos países con nosotros. De la misma forma que en una situación de crisis como en este caso, ¿verdad? Yo creo que en un país como Argentina en realidad harían falta 300 millones de habitantes. En nuestro gobierno va a sobrar trabajo, no va a faltar trabajo, y seguramente vamos a necesitar mucha gente también que venga de afuera a trabajar. Pero en una situación de emergencia nacional también hay que dictar una ley de prioridad nacional, donde, como pasa en Chile y como pasa en Perú, vos sabés que en Chile y en Perú hay una ley que establece que el 85% de los trabajos, y no me refiero solamente al Estado, sino de cualquier actividad privada, tienen que ser ocupados ya sea por chilenos o por peruanos, ¿verdad? Porque también en estas situaciones de crisis se da el caso de que muchos empresarios inescrupulosos echan a los argentinos, ¿verdad? Y contratan por la mitad del salario, por supuesto en negro, y por el doble de horas de trabajo a muchos inmigrantes fundamentalmente ilegales, ¿verdad? Sí. Entonces vos fíjate que es un conjunto de cosas. Entonces, al producir
todas esas barreras, ya no va a ser, entre comillas, negocio, venir acá a tener un hijo a la Argentina, a tomar un subsidio de la Argentina, a ocupar los hospitales públicos de la Argentina, a ocupar la educación pública de la Argentina, y después todavía estar en un piquete y decir que además querés la vivienda, y además querés la prebenda, y además querés todo eso. O sea, bienvenidos los extranjeros que vienen con buena voluntad a trabajar, como vinieron nuestros abuelos y como también vienen algunos extranjeros con buena voluntad a trabajar hoy en la Argentina, y bienvenidos sean. Pero tiene que haber un cambio, y también tiene que haber un cambio en esta liviandad que muchas veces se da respecto del otorgamiento de la ciudadanía. Realmente ser ciudadano argentino tiene que dejar de ser una especie de derecho impuesto por cualquiera que cruza la frontera, y realmente tiene que ser un privilegio que se ganen demostrando que vienen a servir a la Argentina. La verdad que así como se nos ha llenado también de gente que ha venido desesperada de muchos lados, ¿verdad? Y que también está siendo explotada, tanto a veces por sus propios connacionales dentro del país, como, reitero, por también argentinos inescrupulosos, también se nos ha llenado de narcos, también se nos ha llenado de los delincuentes de todo el planeta, y eso es inadmisible. Es inadmisible. Entonces, todas esas leyes, también por supuesto las leyes de identificación, digamos, respecto a la pertenencia, tienen que cambiar. Por eso nosotros estamos hablando de que en realidad lo que está entendido como el concepto de un cambio de estructuras, lo que está planteando, en el marco, por supuesto, de la soberanía popular, el Frente Patriota, no es un cambio de maquillaje, es el inicio de una revolución nacional. Exactamente. Calqui, podríamos hablar de 100 temas más, pero nos hemos pasado, creo que media hora de lo previsto, calculo yo, un poco más de... Me gustaría que la reflexión final de todo esto la hagas vos. Bueno, en primer lugar te agradezco, Raúl. En fin, es un momento muy difícil para la Argentina, es un momento muy triste también, que, como decíamos al principio, en estos días previos a la Navidad y en este mes de la Navidad, en vez de estar pensando cómo restaurar heridas, cómo de alguna forma poner todos el hombro para levantar el país, estemos hablando con un gobierno que está propiciando, ¿verdad?, un genocidio, el genocidio de nuestros niños por nacer. Entonces el mensaje es, por un lado, reafirmemos nuestra fe, ¿verdad? La Navidad no es la llegada de Papá Noel, sino el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que todos aquellos que comulgan este valor, que sé que son la inmensa mayoría de los argentinos, reafirmemos en esta Navidad nuestros valores, nuestra fe, que no decaiga nuestra esperanza, y que también nos preparemos para resistir y para luchar por nuestra sangre, por los que están por venir, para que no se concrete este genocidio que quieren implantar a partir del 29 de diciembre, ¿no? Y ojalá que todo sea en paz y en orden. Y nuestro Frente Patriota, nuestro movimiento, tiene como su símbolo la llama votiva azul y blanca. A veces una antorcha que se levanta en medio de la oscuridad ya rompe la oscuridad y de alguna forma empieza a triunfar sobre esa oscuridad, sobre esta larga noche nacional. Este símbolo del Frente Patriota, cuando se suma un militante, cuando levanta esa antorcha azul y blanca, que es el símbolo de nuestra patria, es justamente el comienzo de esa derrota de la oscuridad. Y queremos que esas antorchas se multipliquen por toda la Argentina, que empiecen a iluminar esta larga noche nacional hasta que lleguemos al esperado amanecer. Nosotros no somos un movimiento de odio, no somos un movimiento de resentimiento, no somos un movimiento que alienta
ninguna cuestión que no tenga que ver con el interés nacional. Nosotros somos un movimiento de vida, somos un movimiento de esperanza. El nacionalismo es un movimiento de vida y de esperanza, un movimiento al servicio de Dios, de la patria, de la familia, de la justicia social. Así que el mensaje que yo quiero transmitir es un mensaje de esperanza, pero de esperanza en la lucha, ¿verdad? Porque nos toca luchar y tenemos que luchar para defender nuestra familia, lo que equivale a defender la patria. Y sé, Raúl, que un bastión fundamental de todo este resurgimiento nacional va a ser Córdoba. Córdoba históricamente siempre ha sido un poco el epicentro de los grandes cambios nacionales. Sé que ustedes, como Frente Patriota en Córdoba, realmente están trabajando, están creciendo mucho, están haciendo las cosas como se debe. Así que, en fin, transmitirte mi saludo, también mi admiración por todo lo que has venido realizando este año. Para vos, por supuesto, para los tuyos, para la familia, para los compañeros, para los camaradas. Y repetir, bueno, lo que también, sobre todo en estos tiempos de oscuridad, es de alguna forma también nuestra consigna de resistencia y también de esperanza, ¿no es así? Que es que con la ayuda de la providencia, hacer posible lo imposible es nuestro oficio. Así que, muy agradecido, Raúl, como siempre a disposición y deseándote, bueno, una excelente Nochebuena, una feliz Navidad y, bueno, si no nos vemos de acá a fin de año, que el 2021 también sea el año del nacionalismo argentino. Bueno, muchísimas gracias, Calqui, por tus palabras. Realmente me llegan. Toda la gente que está trabajando acá en Córdoba lo está haciendo con conciencia. La política es... muchos se han confundido con respecto a la política, pero la política es servir a los demás, hacer algo por los demás. Y la gente que está en el Frente Patriota lo tiene muy en claro eso, y por eso estamos trabajando en tribunales, estamos trabajando con la mesa de coordinación para las políticas provinciales. O sea, hay mucha gente que está trabajando en silencio. Hemos hecho este programa, podemos llegar a hacer videos donde van a estar todo lo que querramos expresar en cuanto a nuestra postura nacionalista ante un hecho concreto que se dé en la Argentina de hoy, que son muchos los hechos y desgraciadamente ninguno es favorable para el resto de los argentinos. Por eso nuestra voz nacionalista siempre va a estar presente. Vamos a hacer todo eso, y cuando se juntan más de un argentino, cuando se juntan varios, como dijo el coronel Sanguinetti, palabras más, palabras menos, la patria sigue existiendo, y eso es el Frente Patriota. Así que, bueno, muchísimas gracias para vos, para toda la gente de AN24, un abrazo muy grande a todos los camaradas de allá de Buenos Aires, de la Mesa Federal, que hemos estado trabajando palmo a palmo con ideas, con propuestas. En sí, yo personalmente estoy muy agradecido al Frente Patriota porque me he sentido muy bien trabajando acá. Así que el año que viene nos espera un año que ojalá sea bueno, pero va a ser muy duro. Va a ser muy duro y hay que estar trabajando permanentemente para que las cosas retomen su caudal, digamos, su cauce. Así que, bueno, a toda la gente que nos ha visto desde el interior, a toda la gente del Frente Patriota y quienes no integraron todavía las filas del Frente Patriota que han visto nuestro programa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este año. Un abrazo, Calqui, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, saludos a la familia y muchas gracias nuevamente a todos. Esto ha sido desde el interior
Muchas gracias a todos. Chao, y como digo siempre, viva la patria. Viva la patria.